Bendiciones y aplausos en grandes para todos aquellos que están conectados a esta hora en nuestro programa Aquí Entre Nos. Un podcast donde hablamos de lo nuestro, hablamos sobre la educación, entendiendo que la educación es un tema que nos involucra a todos. John Dewey decía que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y me encanta decir una y otra vez esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar y a transformar el mundo. Así que por eso digo que la educación nos involucra a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién les habla? El licenciado Edwin Orlando Martínez, su anfitrión, y que nos va a estar acompañando en el desarrollo de este podcast. Bien, hoy vamos a hablar acerca de las diferencias, las relaciones y la interpelación que hay entre la historia de la educación y la pedagogía crítica. Pero antes de hablar de ello, quiero presentarle a dos invitados de lujo que tendremos en nuestro programa Aquí Entre Nos. Así que quiero pedirle especialmente a nuestro licenciado Edwin Quesada para que nos salude desde allí, desde su tierra. Cordial saludo, agradecido por la invitación, profe Edwin. Soy Edwin Quesada, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Cuento con 17 años de experiencia en el área de deportes, deportista de corazón y docente por vocación. En mi labor educativa he promovido la actividad física como herramienta para el desarrollo humano, el trabajo en equipo, la sana convivencia y la construcción de hábitos saludables. Para mí es un gusto estar aquí en este podcast, Aquí Entre Nos. Gracias, profe, por estar con nosotros. Una alegría tenerle. Bien, y también quiero saludar a nuestro licenciado Camilo Quiroz, quien desde su tierra nos saluda. Por favor. Claro que sí, profe Edwin. Mi perfil profesional, soy licenciado en el área de Educación Física, Recreación y Deporte. He sido entrenador por aproximadamente un año y actualmente estoy laborando en básica primaria en la institución educativa San Francisco de Asís. Y esa es mi trayectoria y pues encantado de compartir con ustedes. Muy bien. Una gran bendición tenerlos a los dos en el programa de Aquí Entre Nos. Bien, para nuestros invitados, quiero recordarles que vamos a hablar de las diferencias, de las relaciones y de la interpelación que hay entre la historia de la educación y la pedagogía crítica. Pero para ello necesitamos hacer un abordaje histórico. Y vamos a trabajar lo que es la antigüedad, la Edad Media, el humanismo, la Ilustración, la Revolución Industrial y la época contemporánea. Vamos a arrancar con la etapa de la antigüedad. Y para eso vamos a invitar a nuestro licenciado Edwin Quesada para que nos haga un abordaje acerca de esta época y nos pueda hablar qué pasaba con la educación en aquel entonces. Por favor, licenciado. Profe Edwin, durante la antigüedad la educación se concebía como un proceso de formación moral, intelectual y cívica, orientado al desarrollo integral del ser humano dentro de la polis. Su finalidad principal era alcanzar la arete o virtud de excelencia y la paideía, formación del ciudadano culto. Algunos aspectos importantes de esta época: la educación como virtud y cultura. Según Ossenbach, los primeros sistemas educativos de las civilizaciones antiguas, especialmente en Grecia, se centraban en la formación del carácter y en el desarrollo del pensamiento racional, pilares de la educación occidental. Métodos pedagógicos como la retórica y la oratoria, instrumentos fundamentales para la participación política y el ejercicio ciudadano. Mayéutica y dialéctica, propuestas por Sócrates y Platón, orientadas al razonamiento crítico y la búsqueda de la verdad mediante el diálogo. Qué interesante el impacto de la educación en la antigüedad. Pero también queremos pasar a la Edad Media y para ello queremos pedirle a nuestro licenciado Camilo Quiroz para que nos haga su abordaje y nos muestre qué pasaba con la educación en aquel entonces.
Tras profe, en la Edad Media surgió tras la caída del Imperio Romano de Occidente y se caracterizó por la sociedad feudal en la que el poder estaba a manos de los señores feudales y la Iglesia católica. La vida era rural, religiosa y jerarquizada, y la Iglesia controlaba casi todos los aspectos culturales y educativos. En la Edad Media también existen algunos aspectos muy importantes, los cuales son la sociedad feudal con los nobles y los campesinos, el poder político-cultural de la Iglesia católica y la economía que estaba basada en la agricultura. En la Edad Media, la educación estaba bajo el control de la Iglesia y se enseñaban las 7 artes liberales. Dentro del trivium estaba la gramática, la retórica y la lógica. En el quadrivium estaba la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. El objetivo educativo era formar clérigos y personas dedicadas a la vida religiosa. Hacia donde apuntaba la educación en la Edad Media era mantener el orden social y religioso, preservar el conocimiento clásico y no buscar la innovación, sino la estabilidad espiritual. Muy bien, gracias, licenciado. Haciendo un abordaje histórico, necesitamos entender que entre el siglo XV y el siglo XVI existió algo que se llamó el humanismo. En el humanismo, la educación se basaba en la búsqueda de la virtud y la sabiduría, promoviendo o se promovía en aquel entonces un pensamiento crítico y la individualidad. Se centraba en la educación de lo clásico y las culturas grecolatinas. Buscaban cultivar la sabiduría en lugar de la mera erudición. La pedagogía humanista se enfatizaba en la instrucción personalizada y rechazaba todo lo que tenía que ver con el castigo corporal y enfatizaba el cuidado de las emociones. En aquel entonces se buscaba democratizar la educación, expandiendo su alcance más allá del enfoque tradicional en la nobleza y el clero, abrazando obviamente a las clases medias y promoviendo en ellos el crecimiento intelectual en todos los estratos sociales. Ahora, en el humanismo, la centralidad estaba en la dignidad y el potencial humano. En otras palabras, el ser humano era el centro del universo. Se priorizaba la razón por encima de la fe, promoviendo un pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento. En aquella época se promueve el estudio de las artes, la literatura, la historia, la filosofía, considerándolas como disciplinas fundamentales. Y se abogaba por la crítica y la libre indagación, rechazando la sumisión a creencias religiosas o ideológicas. Bien, ahora vamos a lo que tiene que ver con la ilustración. Para ello nos acompaña nuestro licenciado Edwin Quesada para que haga ese abordaje. Gracias, profe Edwin. Es importante conocer este aporte. Durante el siglo XVIII, la Ilustración marcó un cambio decisivo en la forma de concebir la educación. Este movimiento promovió la razón, la ciencia, la libertad de pensamiento y la igualdad, cuestionando la autoridad de la Iglesia y del poder monárquico. Aquí hay un gran avance, un salto de gran importancia. La educación dejó de ser privilegio de unos pocos y comenzó a verse como un derecho y una herramienta de progreso social. Según Ossenbach, la Ilustración consolidó la idea de la educación como medio para el desarrollo racional y moral del ser humano. Las escuelas y academias convirtieron en espacios para la formación del pensamiento crítico y científico. Pérez y Darraga destacan que durante este periodo se fortaleció el ideal de la educación pública y gratuita, impulsada por el Estado y no solo por instituciones religiosas. Muy bien, gracias, licenciado. Ahora vamos a abordar la revolución industrial. ¿Qué pasaba con la educación en aquel entonces? Para ello, nuestro amigo, compañero y licenciado Camilo Quiroz. Gracias, profe. Bueno, la revolución industrial nació en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y transformó radicalmente la economía agrícola en una industrial y mecanizada. Fue impulsada por inventos como la máquina de vapor, el telar mecánico y el ferrocarril. Este proceso provocó una gran migración del campo a las ciudades y dio origen a nuevas clases sociales como la burguesía industrial y el proletariado. Un abordaje histórico acerca de la revolución industrial vendría siendo el paso de una economía agrícola a una economía industrial. También estaban las invenciones tecnológicas como la máquina de vapor, el surgimiento del capitalismo moderno
y también la aparición de movimientos obreros y cambios sociales. Con la revolución industrial se logró apuntar a formar ciudadanos útiles y productivos, también fomentar la ciencia y la razón y la innovación tecnológica, mientras que también se logró promover valores como la disciplina y el trabajo. Bien, y para terminar este abordaje histórico, queremos llegar a la época contemporánea que surgió en los siglos XX y siglo XXI. En esta época la educación no solo tiene cambios brutales, sino que también tiene una mezcla de avances que impulsan nuevos desafíos. El surgimiento del Internet, las nuevas tecnologías vienen a transformar el quehacer educativo, planteando nuevos escenarios y facilitando de una u otra manera la labor educativa. Elementos como la innovación, la globalización, la investigación, los nuevos modelos pedagógicos que buscan no solo transmitir conocimiento, sino también fomentar habilidades críticas que los estudiantes logren ver el mundo con otra cosmovisión y puedan a través de la investigación generar sus propios planteamientos. En la época contemporánea surgen exponentes importantes como por ejemplo Jean Piaget con sus teorías del desarrollo cognitivo y sus 4 etapas principales. También está Vygotsky con su zona de desarrollo próximo. También está Ausubel con el aprendizaje significativo. También está Dewey, quien aboga por la educación basada en la experiencia práctica y la resolución de problemas. También tenemos a un hombre extraordinario, Paulo Freire, con su pedagogía crítica, defendiendo la educación liberadora que cuestiona el status quo. Y podríamos seguir aquí hablando de otros personajes que fueron relevantes en esta época, como John Eliot, Howard Gardner, María Montessori, en fin. La pedagogía crítica en esta época contemporánea, fomentaba la emancipación social a través de la concientización, el análisis de las desigualdades, el fortalecimiento de una ciudadanía democrática y reflexiva, promoviendo un aprendizaje basado en el diálogo, la reflexión crítica y la participación activa de todos los estudiantes. Ahora, yo quiero que cerremos esto hablando de 3 cosas importantes. Número 1, las diferencias que hay entre la historia de la educación y la pedagogía crítica. Y para ello yo quiero pedirle a nuestro licenciado Edwin Quesada que nos colabore con este tema. La historia de la educación se centra en el estudio de cómo la educación ha sido conceptualizada, organizada y transmitida a lo largo del tiempo, analizando los procesos institucionales y contextos sociopolíticos que han influido en su evolución. Por otra parte, la pedagogía crítica se fundamenta en una filosofía educativa transformadora que busca empoderar a los estudiantes para cuestionar las estructuras de poder, promover la justicia social y construir pensamiento emancipador. Maldonado señala que esta corriente pedagógica impulsa una práctica docente reflexiva en la que los sujetos se reconocen como actores sociales capaces de transformar su realidad. En la misma línea, Giroux plantea que la pedagogía crítica permite crear espacios de aprendizaje significativo donde los estudiantes desarrollan conciencia crítica frente a las desigualdades sociales y culturales. Ahora, en segunda instancia, yo quiero que hablemos de la relación que hay entre la historia de la educación y la pedagogía crítica, y para ello le voy a pedir, por favor, a Camilo Quiros que nos aborde. Claro que sí, profe. Bueno, la historia de la educación y la pedagogía crítica se relacionan porque en la primera muestra cómo ha cambiado la educación a lo largo del tiempo y la segunda usa el conocimiento para transformar la enseñanza. En otras palabras, la historia permite entender los errores y avances del pasado y la pedagogía crítica busca mejorar la educación actual promoviendo la reflexión, la igualdad y la liberación social. Y bien, vamos a cerrar. Si hay unas diferencias y hay una relación entre la historia de educación y la pedagogía crítica, pues también déjenme decirles que hay una interpelación y comprensión mutua. Implica que el análisis histórico de las prácticas educativas
sus contextos y sus modelos pedagógicos deben ser revisados y desafiados desde la pedagogía crítica. La educación del pasado estaba relacionada con el poder, la desigualdad, la opresión dentro del sistema educativo, modelos tradicionales centrados en el autoritarismo, donde el docente era el que tenía el conocimiento y era el que impartía y generaba la autoridad. También existía el modelo conductista que estaba basado en la disciplina y el refuerzo de las conductas que el maestro deseaba en cada uno de sus estudiantes. Entonces, la pedagogía crítica utiliza la historia educativa para cuestionar esos procesos, para cuestionar eso que se impartió y surge como una respuesta a esas desigualdades, buscando empoderar al estudiante y fomentar su participación activa. Así que ahí está su interpelación. Ahora, podemos concluir diciendo que si hay una interpelación y unas relaciones mutuas entre la historia de la educación y la pedagogía crítica, se da bajo dos grandes paradigmas, y es la dialogicidad y la correlación. Para Paulo Freire, esto es lo que permite que educadores y educandos aprendan mutuamente a través de la interacción y la reflexión crítica sobre su realidad o la realidad que están viviendo. En esa dialogicidad y correlación es que se construye de manera conjunta el conocimiento. Ahora, dicho esto y terminando, yo quiero que no dejemos pasar por alto a un personaje como el que acabo de nombrar, a Paulo Freire. Para mí, Paulo Freire se destacó por su enfoque crítico y humanista en la educación. Y una de las frases que me llama la atención, que él una y otra vez señalaba, era que enseñar no era transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. O sea que Freire enfatizaba que la enseñanza debe ser un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento. Ahora, para terminar, licenciado Edwin Quesada, por favor, regálenos algo que tenga que ver con Paulo Freire y su pedagogía crítica. Bueno, profe Edwin, el aporte de este gran mentor de la educación crítica es extenso, pero quiero resaltar a Freire con dos de las célebres frases con las que me identifico en mi labor docente. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos y enseñar exige saber escuchar. En conclusión, en la Ilustración la educación se concibió como un medio para alcanzar el progreso de la libertad y la igualdad social. Se promovió la enseñanza racional, científica y laica, abriendo paso a la educación pública y al desarrollo del pensamiento crítico. Esta visión inspiró a los modelos pedagógicos modernos y siglos después fue una de las bases teóricas de la pedagogía crítica latinoamericana. Licenciado Camilo Quirós, por favor regálenos algo de Paulo Freire y su pedagogía crítica. Bueno, la educación bancaria es un concepto propuesto por el autor Paulo Freire para criticar los modelos tradicionales de enseñanza. En este tipo de educación el docente actúa como el único poseedor de conocimiento y los estudiantes son vistos como recipientes vacíos a los que les deposita la información. En este modelo que nos plantea esta autora, el estudiante no solo participa activamente, sino que solo memoriza y repite. También el docente transmite conocimiento sin diálogo ni reflexión. La educación se convierte en un proceso pasivo y autoritario. Freire propone que reemplazarla por una educación liberadora o problematizadora en la que el aprendizaje sea un acto de diálogo y reflexión y transformadora social, fomentando la participación crítica del estudiante en su propio proceso educativo. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Aquí Entre Nos, entendiendo que la educación es algo que nos involucra a todos. Recuerde que la historia de la educación y la pedagogía crítica tienen diferencias, tienen relaciones y tienen una interpelación mutua, que las hemos visto
Las hemos analizado, pero lo que hace la pedagogía crítica es lograr tomar los errores del pasado para construir una nueva educación en el presente, con estudiantes con un pensamiento reflexivo y crítico. Así que los despido, que el Señor les bendiga. Por favor, licenciado Edwin Quesada, por favor, despídase. Gracias, profe Edwin Martínez, por este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Por favor, licenciado Camilo, despídase. Sí, claro que sí. Encantado de haber estado con ustedes y haber compartido mis conocimientos de este tema que es tan relevante como la educación, y nos vemos en una próxima. Espero que les haya gustado. Hasta luego.